¿Qué es lo que es un TED y qué significa esta X al final que a veces uno ve? TED viene de la sigla Tecnología, Educación y Diseño. O sea, en un tiempo eran charlas magistrales de formato breve, es decir, en ese tiempo breve eran como 20 minutos, hoy día breve son como 10, 12 minutos. No hemos Sí. ido TikTokizándose. TikTokeando. Fue tanto el auge que en algún punto dijeron, ok, hay mucha gente que quiere organizar estas charlas como en sus localidades, en sus ciudades, y ahí inventaron la X. Cómo eso en verdad la gente se siente interpelada, identificada, inspirada, en el fondo ofrecer como tu historia frente a esa temática. Vamos a ir a lo opuesto a lo natural, que es lo artificial. ¿Qué es la IA? Yo difiero un poco del término inteligencia. Yo creo que una inteligencia es un organismo que se vincula con las cosas y en esa relación descubre maneras virtuosas. Pero es un punto de vista, una inteligencia. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido al Podcast Klein. Hoy día tenemos un invitado desde Pucón. Tenemos a Gonzalo Rosas, que ha venido a vernos. Y dado que tenemos hoy día un podcast un poco más temprano, decidimos hoy día estar tomando una cerveza sin alcohol, que es nuestra, la Alcohol Fry. Una cerveza que está hace ya un par de semanas con nosotros, un par de meses. Ideal para esos días cuando uno quiere tomar el sabor de la cerveza, pero sin necesidad de emborracharse tan temprano. Así que, primero que todo, ¡Salud! Sí. Siendo antes de las 4 de la tarde. Exacto, después de las 4, ¿cierto? Si nos alargamos mucho, podemos ir a buscar una con alcohol. Eso. Así que bueno, tenemos aquí a Gonzalo, que es gestor cultural, también artista en varias áreas, y también hace ya un tiempo, dedicado a todo lo que son temas relacionados a la naturaleza, y en específico hace poco que vamos a hablar de eso, sobre como coordinador del TEDx Pucón, que se hizo hace un par de semanas. Así que... Bueno, Gonzalo, bienvenido acá, con esta cervecita rica, bien refrescante. Oye, sí. Debo decir que está mejor de lo que se me deja. imaginaba. Sí. Sí, no, como dato, para los que no saben, en Chile, la legislación chilena, lo que dice es que la cerveza sin alcohol tiene que ser aquella con menos de 0,5 grados de alcohol. Por ende, no es una cerveza 100% desprovista de alcohol, Ajá. que eso a veces nosotros lo explicamos a las personas, sobre todo las embarazadas o algo así. Claro. Ahora, en general en el comercio, cuando dice sin alcohol, es eso, tiene. A menos que diga hoy día están de moda las 0,00, pero eso Claro. ya son las otras excepciones. Y esto, a diferencia de otras cervezas más industriales, nosotros hacemos esta cerveza sin alcohol con una técnica fermentativa diferente, donde se fermenta un poco, pero con unas técnicas que hace que finalmente es muy poco lo fermenta, pero igual va a genera el sabor de la cerveza. Entonces, Y la espuma se hace con ese fermento. con ese fermento también. Cacho. Entonces es como igual que una cerveza, pero la levadura, que es especial, finalmente no convierte todo el azúcar en alcohol, sino que lo convierte en otras cosas y le mantiene el saborcito. Hermoso. Por aquí. Así que, perfecto. Así que por eso, ideal para estos días de invierno. Bueno, cuéntanos, Gonzalo, cuéntanos un poco de ti. Porque tú, ¿de dónde eres originalmente? Sí, yo soy oriundo de Santiago. Vivo en la Araucanía ya van a ser 12 años. Nos vinimos a tener hijes. Y nada, funcionó muy bien la ecuación calidad de vida, crianza, redes, naturaleza, expansión, bienestar. Es un lugar muy generoso para muchos que hemos migrado. Una de las cosas que yo encuentro como bien interesante hace tiempo siguiendo este tema es, yo tengo la sensación de que en Pucón y Villarrica, siendo que son ciudades muchísimo más pequeñas que Temuco, incluso sumados no son ni la mitad de Temuco, No. porque se ha generado tanta actividad cultural. Uh-huh. También hay hay mucha experiencia gastronómica interesante, que uno podría aludir al turismo, Uh-huh. pero que en realidad que creo que va más allá de eso. También hay, por ejemplo, hay cafés muy ricos, hay actividades en los teatros, cosas que yo siento, y disculpando a los colegas acá culturales de Temuco, siento que hay más actividades ya, más profundas, más interesantes. Uh-huh. ¿Por qué crees tú que se da ese Yo creo que fenómeno? Pucón tiene como una historia particular al ser una de las primeras ciudades como asociada al turismo de naturaleza de Chile, y como punto austral de destino turístico. Hay mucha como protección o conciencia, digamos, de este bien cultural que es la naturaleza. Entonces, y a diferencia de otros lugares que su actividad primaria, no sé, es el tema ganadero, o el tema de la leche, o los salmones, o como otras ciudades del sur, digamos, allá es mucho el turismo. Entonces hay cierto cuidado especial hacia este entorno natural. Entonces yo creo que eso de alguna manera ha sido como un imán de personas interesantes, que traen a otra gente, familias interesantes, y todas como con este fin, más que como explotar, digamos,
algún sistema productivo, etcétera, es como la naturaleza, la cultura, la vida en la naturaleza, en comunidad, y eso ha hecho como, en muchos aspectos, como decís tú, como ser un lugar de avanzada, como con colegios alternativos, una academia en temas súper específicos, que también es un imán de gente que muchas veces son culturalmente muy ricas. Oye, ¿y cómo empezaste tú a armar las redes? Porque tú llegaste un poco sin conocimiento, por lo que yo entiendo. Fueron dos amigos tuyos, así era una pareja de amigos que Sí. te dijeron vente, pero tú cómo llegaste y te costó mucho, o cómo hiciste tú para, como persona social que tú dijiste que eres, de empezar a armarte tu Sí. círculo y tus redes allá. Sí, cuando llegué para acá, o sea, cuando llegué para allá, para Villarrica, estaba recién gestándose el Centro Cultural Villarrica, el Liken. De hecho, yo fui en parte el creador del nombre del concepto Liken para el Centro Cultural de allá, que se llama así. Y esa fue mi primera trabajo, entonces ahí ya conocí como un pequeño brote de algunas personas vinculadas como al arte, la cultura, la gestión. Y al rato ese trabajo como que tenía fecha de término y entré a un colegio. Y pasadito a eso también entré, gracias a Martín Bascopé, a colaborar en algunos proyectos en la Facultad de Educación de la Católica de allá. Entonces, ahí también conocí a otro grupito de personas vinculadas a educación, que les gustaba. A mí me encantó estudiar educación, es como un tema muy... Tenís psicología, tenís historia del arte, tenís todas las especificaciones de tu sector, en mi caso la música. Es muy rico. Entonces, conversar de educación es conversar de filosofía, de historia, es un poco de todo. Y ahí empezó un poco a generarse las redes, pero de una manera súper, digamos, orgánica, lenta, uno a uno. Y poco a poco fui conociendo más gente. Después pasé del Liceo Bicentenario, que es mi primer trabajo, a la Escuela de Música Papageno. Ahí conocí a otro perfil, más de instrumentista, y después pasé al Colegio Waldorf Pucón, que era como otro ecosistema de gente más migrante, con otro interés. Yo aprendí, después yo me fui a trabajar a ese colegio. Y ahí en un fondo a puro conversa, a puro blablaseo de olfatear a las personas que nos gustan las cosas en común y empezar a hacer argumentos para juntarnos. Oye, ¿y en qué momento empieza ya tu relación ya más directa y fuerte con la naturaleza? Porque tú también estás metido en organizaciones también ligadas a la naturaleza y que va a conectar con lo que vamos a hablar en la segunda parte, que también con lo que fuera el TEDx. Pero ¿en qué parte comienza esa relación ya más fuerte? Así. Sí, buena pregunta. Bueno, yo en Santiago vivía, digamos, como en la zona periférica, donde había mucha naturaleza, había cerros, en ese tiempo no había muchas casas. Y siempre, y lo que te comentaba también de mi background, como de los veranos en el campo y todo eso, como de alguna manera siempre vi en la naturaleza y la relación como de mis padres, de mis tíos, de los tíos de amigos, como una relación muy romántica con la naturaleza, de mucho amor. Como cuando se hablaba, no era solamente como el valor sistémico que hay que preservar, sino como el Cerro de la Virgen, es como una institución sagrada, era como la gran catedral de la vida. Y así como en diferentes lugares, entonces... De alguna manera en mi formación estuvo esta percepción muy sensible desde la naturaleza. Y después, quizás los primeros poetas que hablaban de la naturaleza. Jorge Tellier, mismo Neruda, La Mistral, Poema de Chile. Eso fue quizás mis iniciadores a poder entender de qué está hablando esta gente con unas palabras, unas frases que no quieren decir una idea en concreto, sino una metáfora, Y eso me ayudó mucho a ver la naturaleza. Otras instancias como escuchar alturas de Machu Picchu en Machu Picchu fue como una experiencia como cresta. Este está hablando de este lugar, pero de otra manera que me hace ver más el lugar y es como, acá hay algo muy grande. Y de esa manera como que a través del mismo arte también tributó a poder, y después pintando, como observando, mi señora fotógrafa, entonces mucho recorrido con grandes detenciones, contemplando, y ahí fui como hincando el diente, como esto es más que un paisaje bonito, un recorrido choro, tiene un significado un poco más trascendental, y ahí me encuentro en la Araucanía con la cultura mapuche, que en el fondo es como, wow, acá hay un bien mayor, que lo que hay que preservar porque es valioso, acá hay como un valor trascendental, hay un valor, y me hizo mucho eco, estudiar, conocer a algunas familias que me abrieron sus puertas y ver esa relación, esos ritmos, esa manera de habitar, me cambió.
Mira qué interesante lo que dices tú, porque uno muchas veces tiene como, pues, sobre todo que las personas que somos más de ciudad o que son de ciudad, uno siempre dice, ya, yo soy pro naturaleza, pero siempre en fondo desde un punto de vista más egoísta como humano. Por ejemplo, uno dice, no hay que talar el Amazonas porque si no nos quedamos sin oxígeno y nos morimos. Pero finalmente está esta relación de, por ejemplo, démosle a la agricultura orgánica porque así yo como más sano. Pero siempre está esta relación así como diciendo, hagámoslo porque lo necesito claro, yo. Pero en realidad, claro, pero no uno no siempre contempla la naturaleza por la belleza que es, y finalmente si destruimos la naturaleza estamos destruyendo lo bello también finalmente, y como si tú lo que le da sentido a la vida, y la vida en un concepto grande, así como con mayúscula. Entonces esa mirada sí es interesante, es como una mirada que claramente viene mucho más me imagino desde la emoción artística, ¿sí? ¿Sí? Porque es verdad que el mejor pintor siempre han sido los atardeceres o el otoño que estamos viviendo ahora, así que sí, es interesante verlo desde ese punto de vista y no solamente el preservar para sobrevivir. Sí. Y yo creo que también hay como una connotación que hoy día se ve en jóvenes y adultos de esta como ecoansiedad o este sentido de culpa absoluto de que estamos en la debacle y que nos vamos a autoextinguir porque somos una raza estúpida y eso no es completamente justo. O sea, hay una historia de amor con la naturaleza desde siempre, desde todas las culturas originarias, desde todas las manifestaciones. Y eso no es azaroso, o sea, como decís tú, los mejores pintores, las mejores pinturas, poemas siempre han sido a la naturaleza, al cuerpo humano, a la relación con lo otro. Sí, pues sí, es cosa de ver a muchos de los grandes inventores, por ejemplo, de Da Vinci, que para adelante hoy en día, ayer, por ejemplo, veía esos casos donde los japoneses hicieron un tren bala y que hacía mucho ruido al entrar a un túnel, porque generaba como una especie de choque, como clúster, sí. Como una especie como Sonic Boom, así, sí, y decían, ¿cómo arreglamos esto? Hasta que alguien empezó a ver a los halcones, así cuando se tiraban en picada, y bueno, hagámoslo de esta forma, y ¡pop! Se solucionó el problema. Entonces, no solamente está la belleza artística, sino que también están las matemáticas, el diseño, la física. Así que, y eso es muy importante también identificar porque, no sé, por decirte, yo tengo una aproximación hacia el lenguaje poético, de alguna manera se me presentó esa vía y me surge de manera natural. Pero hay otras personas que se les surge desde el invento, desde la cosa más, quizás, inventar cosas. Sí, pues sí, da mucho ejemplo. Hoy en día uno ve la robótica, ya está pasando, y estoy seguro de que cuando el día de mañana inventemos los robots más bacanas que existen, van a tener forma de animales, ¿cachai? Quizás de araña, quizás de un insecto, todo. Exacto. Porque la naturaleza esto ya lo inventó, entonces. Exacto. Y hay conductas ahora que está como, venimos del Festival Reino Fungi, todo el misterio, como hay maneras de relacionarnos socialmente muy similares a cómo habitan los hongos y a veces han tomado como modelos cómo se ramifica un hongo porque son maneras muy virtuosas. Entonces, hay muchas maneras, la creatividad tiene muchas formas. Sí. Y eso es lo lindo, que somos como diferentes plantas, y unas plantas salen en verano, otras se van para abajo y sacan una flor cada 4 años. Están todas bacanas, son todas necesarias para un ecosistema equilibrado, saludable. Sí, y a propósito de ecosistema, es decir, una de las cosas que yo por ejemplo encuentro fascinante y quizá está como en los últimos años ha estado como bien de moda, a propósito de los hongos, es el micelio. Y a mí una de las cosas que más me impactó, que me impresiona, y lo sigo todavía estudiando del micelio, no es que solamente se conecten entre ellos los hongos, uno lo puede pensar, igual que nosotros nos conectamos, sino que el micelio conecta 4 reinos diferentes de la naturaleza. Exacto. Y en una forma simbiótica. Ellos como que entendieron mucho antes de nosotros de que, oye, no solo el mundo no puede existir solo con nosotros, tenemos que, si yo ayudo al otro, me va a ayudar a mí. Exacto. Y ahí se genera eso. Y eso yo creo que de los cuales nosotros podemos aprender muchísimo hoy en día como ser humano, que no estamos solos en este planeta. Así. Exacto. Sí. Y lo importante, yo creo, como es generar como, de alguna manera, facilitar esa relación tuya con ese fenómeno. La relación que puede tener Camilo con ese ente, digamos, los hongos, es una relación que a ti te va a resonar otra cosa que a mí. A ti te va a quedar, o lo vaya a poder graficar de una manera que en tu naturaleza humana va a ser un eco que te lo vaya a adquirir para lo que tú sientas que es más pertinente, más relevante, más útil. Y eso es importante, como sacar esta como cosa más piramidal en torno a cómo nos vinculamos con el conocimiento, como que hay que saber o no saber. Sí. No, hay que relacionarse, hay que estar con la cosa, volver a jugar con los elementos. Porque en ese juego, en esa interacción aparece tu manera. Es como yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como una persona. ¿Cómo puede ser que yo para una persona sea quizá un amor, un encanto, y para otra persona sea un estúpido, un idiota, un farsante? Yo soy el mismo, tengo lo mismo los glóbulos blancos, todo mi cuerpo físico el mismo, pero en mi relación puedo ser absolutamente otro ser.
Sí. Bueno, y los años también, a veces uno se mira como yo hace 10 años, hace 20 años, también yo miro para atrás y como que cierro un ojo y digo, ¿cómo Sí, era po. así? ¿Cómo hice eso? Claro, sí, mis ex tenían razón, ¿cachai? Ya. No, pero oye, y bueno, hablando de, bueno, en tu caso respecto al tema de los hongos, ya es la tercera, creo que el tercer capítulo donde mencionamos harto el tema de los hongos y tenemos pendiente desde hace ya varios capítulos hacer un especial de eso, ¿sí? Nena. Tenemos acá, tuvimos al profesor Carrillo acá, que hablamos mucho de araucaria, Mm. pero quedó pendiente la parte de los hongos, Ujú. también, y no solamente desde los hongos naturaleza, sino que también su cultivo para comer y para qué hablar Exacto. de la parte más enteógena que también nos entrega el carbono. Así que eso da para otro capítulo. Pero bueno, vamos a volver un poco al concepto del ecosistema. Ujú. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño break y después quiero que conversemos sobre la última actividad tuya Ujú. donde organizaste el TEDx, que bueno, eso también tiene que ver con el ecosistema, no solamente natural, sino también de juntar un montón de personas en un espacio. Ujú. Así que eso no es una tarea fácil. Así que un pequeño break, vamos a rellenar con esta. Hoy está muy buena la cerveza sin alcohol. Sí. Así que hasta podría vivir de esto. Sí. Salud. Salud. Los computadores ya le ganan al humano en el ajedrez cualquier computador. Lo que uno hubiese dicho, bueno, murió el ajedrez. Y no, pues hoy día más que nunca los humanos están jugando porque están diciendo ya, la máquina es otro nivel. Para que la inteligencia artificial reemplace a un arquitecto, el cliente tendría que tener exactamente claro lo que quiere hacer. Para mí es creación, pues lo tiene que hacer una persona pensante, creo yo, que haya tenido al menos la experiencia o de vivirlo y de entregarle esa emoción. Yo creo que te pareció cuando llegó la internet. Te saca el internet trajo todo lo bueno, pero también todo lo malo. Los puestos de trabajo, si bien se destruyen algunos, hay muchos que hay una reconversión de esos puestos de trabajo. Siento que eso es más que nada una sensación de futuro, pero que en realidad no nos afecta tanto. Sí. Yo creo que lo bueno va a venir en un rato más y no nos lo esperamos. ¿Cómo te verías tú tocando una jam session con un robot en el bajo? ¿Sí? No, maravilloso. ¿Sería interesante? Sí. Tirando Mira, la talla ahí. Bueno, volvemos aquí en nuestro capítulo. Hemos estado hablando de cosas muy entretenidas de naturaleza, de la vida. Y bueno, yo aproveché de llenarme esta cerveza sin alcohol, la Alcohol Fry, que calculé que tengo que tomarme 12 o 14 de estas para hacer el mismo efecto que un solo chop. Así que Imposible. Como yo me emborracho como con 3 litros de cerveza, necesito tomarme unos 100 de estos y creo que estamos. Así que, no, pero de verdad que la recomiendo para probarla para Sí. los que quieran. De repente, en vez de tomar un jugo o algo así que tiene tanta azúcar, esto es bastante más sano. Más no Mira. tiene, hablábamos antes de que nosotros, la cerveza sin alcohol es muy difícil de mantener porque se echa a perder rápido. Como el alcohol es un preservante natural, por eso es que Claro. antiguamente, bueno, siempre un dato friki, yo cuento que uno cuando tiene esta imagen de por ejemplo, de los piratas del Caribe, que están siempre borrachos los piratas, es porque ellos tenían que siempre tener algo con alcohol, porque Claro. si no se echa a perder el Claro. agua. Así que siempre ante la duda, y si no saben si el agua está buena, tomen cerveza. Todo siempre. Así que bueno. Así que cuéntame, Gonzalo, estábamos recién, antes de irnos al break musical, tú, bueno, hace poco coordinaste o co-ejecutaste un TEDx, pero cuéntanos, vamos un pasito para atrás para los que no sepan, realmente qué es lo que es un TED y qué significa esta X al final, que a veces uno ve algunos que tienen y a veces algunos no tienen la X. Buenísimo. Mira, las charlas TED se empezaron a organizar en una universidad, no me acuerdo cuál ahora, pero en Estados Unidos, y TED viene de la sigla Tecnología, Educación y Diseño. O sea, en un tiempo eran charlas magistrales de formato breve, es decir, en ese tiempo breve eran como 20 minutos, hoy día breve son como 10, 12 minutos. Nos hemos Sí. ido TikTokizando. TikTokeando. Sí. Y en el fondo lo que buscan es comunicar ideas de valor de cualquier tipo, pero en un formato como todo espectador, no de nicho. Entonces es súper interesante porque temática a veces de alta complejidad,
como, no sé, temas sistémicos, de tecnología. La idea es que la pueda entender una persona de 14 años y una persona de 80 que jamás quizá oyó de ese concepto, de ese rubro, de esa dimensión. Entonces, este canal empezó cuando justo en los inicios de YouTube, hace como 20 años, y empezó como a masificarse así, y empezó a hacer toda una comunidad en torno a ideas de valor y conocimiento y divulgación de ideas de valor. Entonces, hay charlas icónicas de, no sé, Ken Robinson, en mi caso, muy recomendable, que su charla se llama Cómo las escuelas matan la creatividad. A mí como profesor me cambió el paradigma, pero brutalmente, por una charla TED. Entonces, fue tanto el auge que en algún punto dijeron, ok, hay mucha gente que quiere organizar estas charlas como en sus localidades, en sus ciudades, y ahí inventaron la X. Entonces, TEDx son cumpliendo con ciertos estándares de calidad que uno postula para otorgarse la licencia. Ellos te otorgan como visto bueno para tú poder hacer las charlas. Y tiene en el fondo una serie de normativas, de preparación, de uso de marca, que te permite hacer tu evento organizado independientemente bajo la licencia de TED. Perfecto. No, y sin duda, bueno, yo soy un gran fan de los TED, así también como bien dices tú, comenzaron en los albores de YouTube. Me acuerdo que más de alguna vez con alguna cerveza encima le decimos, oye, veamos algunos TED. Tal como te hay muchos que me marcan, así hay varios, si no vamos a dar la lista entera, pero por ejemplo hay uno de la procrastinación que lo encuentro muy bueno y también me marcó un poco mi vida y dije, no, es que esto está mal, estoy haciendo algo mal con mi vida. Entonces, heavy como a varias personas les pasa eso, que ves un TED particular que te llega así, pero directo al hueso. Exacto. Sí, yo en un momento me dije, ya voy a gastar, es decir, voy a estar un par de meses y voy a ver todos los TEDx que existen. Perdón. Después dije, nada, esto va a estar difícil. Sobre todo, como dices tú, se empieza a ramificar esto. Sí. Y claramente, bueno, a mí lo que me encanta además del lado de la comunicación y el audiovisual es que tiene una estructura. Y por lo que yo entiendo, tanto los TED normales como los X, tienes que, igual que, bueno, como una franquicia, tienes que regirte bajo parámetros y tienes que, sobre todo la parte que me gustaría saber es cómo funciona esto de tener que trabajar con el speaker, con el que va a hablar y hacer su presentación, cuánto tiempo, cómo es ese trabajo con el, buenísimo, con el speaker. Sí, yo creo que porque también como en todo hay como niveles de calidad de ciertas charlas, hay algunas que se ven muy trabajadas, otras medianamente, y hay otras charlas que quizás no son tan power. Y tiene mucho que ver justamente con eso, con el tiempo de preparación. Porque en el fondo muchas veces los que han hecho charlas TEDx son personas que están habituadas a otros contextos de hacer charlas magistrales de educación, en el caso de los que fueron a Pucón. Todos son súper referentes, todos han ido a congresos internacionales que hablan de sus temas y todo. Entonces, cuando uno va a hacer una charla TEDx, es como, ok, a nadie le importa el gráfico, bacán el gráfico. Yo sé que no es pseudociencia, cosa que está dentro de la normativa, no se puede hacer ni pseudociencia, es decir datos que no están comprobados, ni hacer política, ni hacer publicidad. Si no, tu charla no la suben al canal de TEDx. Pero el proceso de formación es justamente como el regalo que uno le da al speaker. Porque es como te ayudan a ver que tu narrativa personal es valiosa. Como tus conclusiones quizás muy íntimas. Como a mí me pasó esto cuando chico, o cuando yo la primera vez que vi un árbol grande, me caí de la rama y no sé qué. Cómo eso en verdad la gente se siente interpelada, identificada, inspirada. En el fondo ofrecer como tu historia frente a esa temática y cuáles son tus ideas al respecto. Por eso son las ideas y yo creo como que me resuena mucho el tema de la bajada del lema de TEDx, que es como las ideas pueden cambiarlo todo, yo creo que. Y esa es la gracia de ocupar estos canales masivos para compartir esta idea. Y cuéntame cómo, bueno, quizás nos saltamos la parte de cuando tú decidiste cuéntame un poco con quién es más esta idea, cómo llegas a esto de decir, bueno, hagámoslo, porque no es como decir que uno un día despierte en la mañana y dice, mira, vi uno ayer, ¿por qué no hacer uno? O quizás fue así. ¿Cómo empiezas a armar esto? ¿Cómo encuentras a los speakers? ¿Cómo parte todo este proceso? ¿Con qué te mandas un correo a los TED si queridos TED? Que ya está un poco. Cuéntame un poco ese. Bueno, la idea empezó, yo tuve el privilegio de ser un orador speaker, digamos, en TEDx Inacapa, acá en Temuco, el 2018. Es una charla que se llama El sentido del arte. Entonces, buceé y viví en carne propia el proceso y para mí fue tremendo, ¿cachai? Fue, como hablábamos, sin ser un experto en nada en específico, ni doctorado en nada, logré llegar a una idea que yo la sentía valiosa y que la compartí. Y de hecho eso ha dado pie a muchas de las cosas que he hecho posterior a eso.
la organización que creé, que se llama Obras Naturales, en fin. Y me encontré en el contexto social, como hablábamos antes del contexto social, con otra persona, Matías Rojas, que es cofundador de Social Lab, una organización que trabaja temas de emprendimiento, que él también había sido speaker. En otro, y ahí fue como, oh, tú también fuiste, como, qué increíble sería hacer uno acá. Y yo venía, ya lo encontraba como una idea muy seductora, pero solo no la iba a hacer. Y ahí encontré un partner. Entonces ahí fue como, cachemos cómo se postula, y ahí Matías conocía a la Jo que había organizado el de Frutillar hace poco. No. Entonces fue como, mira, veamos cuál es la ruta. Y como tú decías, la ruta es básicamente meterse a la página TEDx.com, organiza tu evento, llena un formulario, tienes que presentar una idea, un lugar y un marco teórico. Y ahí nosotros presentamos como, ok, vamos a hablarlo desde Pucón, pero vamos a hablar sobre el patrimonio natural y cultural de Pucón. No vamos a hablar de otras temáticas porque nos interesa dejar, y ahí entra como el background del educador, ¿cachai? A mí me interesaba dejar como insumos fértiles para la gente que vivimos allá. Entonces, ahí lo postulamos, nos dijeron que sí, y ahí levantamos otro capital que fue un fondo Corfo, y ahí nos asignamos los recursos para hacer todo este proceso, que como decías tú, es una coach como súper bien preparada, que también es psicóloga, que trabaja 2 meses y medio con los speakers, una selección de speakers también, todo para tener diferentes temáticas súper variadas, ¿cachai? No duplicar temáticas, ni perfiles de personas, para que haya como una muestra variada de personas, ¿cachai? Frente a las temáticas. Y así la cuajamos. Y cuéntame en específico cómo buscan a sus speakers, es decir, se ponen a buscar así como en LinkedIn, en YouTube, así como contacto que el amigo, ¿cómo llegas a ese pool tan variado de personas? En este caso, bueno, yo ya conocía varias personas, bueno, ahora estábamos acá hace un rato con la Ale, que ella es, por ejemplo, amiga, y una persona muy notable, con un tremendo background, es postdoctorada en psicología y biología, y trabaja con comunidades de allá. Entonces ella fue un caso de alguien como, aquí hay una persona muy power, que tiene conclusiones súper especiales, locas, que trabaja con comunidades locales, pero es muy posible que nadie sepa lo que hace, porque es algo raro, y es difícil de explicarlo en fácil, porque no es tan fácil. Trabaja de la relación cuerpo-sentires y tiene toda una medición en torno a cómo los movimientos corporales repercuten en el tema más emocional, etcétera. Entonces, pero lo que hicimos fue tuvimos como diferentes embajadores, como gente de diferentes perfiles, en diferentes ecosistemas, como ya, tú eres académico, dame 5 nombres de personas que tú crees que serían geniales speakers. Ya, tú venís del mundo de la conservación, dame 5 nombres. Tú venís del mundo de la gobernanza, lo mismo. Y así como que armamos un mapeo, teníamos como 40, 45 personas, y ahí empezamos a invitar. Y eso fue el primer embudo, porque no todos pueden comprometerse, algunos se iban de viaje, otros, gente que ya decía, pucha, no me siento con la energía para el desafío, y así fuimos filtrando. Bueno, esto fue hace poquito, bueno, esto es un programa temporal, así que no vamos a decir la fecha exacta, pero sí fue hace poco, todavía cuando algo de verano quedaba. Claro. Y cuéntame ahora cómo fue la experiencia misma, y sobre todo me interesa saber la reacción de la comunidad, comunidad en Pucón o la comunidad externa. ¿Cómo fue tu relación, y con la universidad también, porque esto fue hecho en la universidad? ¿Cómo fue tu relación con estos agentes? ¿Como que te decían qué es esto, o sí, vamos al tiro? Así como que, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, o sea, los agentes en sí mismos, claro, lo tomaban como un desafío, porque muchos, así como tú y yo, somos fan o no hemos nutrido de los contenidos desde las TEDx o de TED. Entonces era como, no sé si doy la talla. Es como la primera reacción, como, cresta, en serio, como, ¿queréis que haga esto yo? Ya, vamos, démosle, vamos, ya vaya a tener acompañamiento y todo. Y el recibimiento allá ha sido y está siendo, digamos, muy lindo, porque generalmente, así como hablábamos de esta pichanga formativa que a veces uno cultiva a nivel personal, este argumento dio como un 360 frente a una temática en común, que es como el valor de la cultura y la naturaleza de la Araucanía. Entonces, todos estos puntos de vista, algunos se sentían más interpelados desde el tema de cultura mapuche, o desde la música, o otros quizás desde los árboles viejos, o desde los saberes huerteros. Había como un menú súper variado. Entonces era como, wow, qué interesante
escuchar en 2 horas 10 personas hablando de temas súper variados, entendí más o menos todo y me quedo con 4 ideas, ¿cachai? Y eso es como, para mí, a mi modo de ver, el gol, como queda una semilla, que anda a ver cómo sale esa idea, pero quedaron semillas, y eso es valioso. Oye, y en general, el público que fue ese día, porque entiendo que estaban también en una sala, así que estaban Sí. dentro, y también en paralelo afuera, Sí, al sí, aire sí. libre, donde ahí estoy algo lo voy a colaborando. captar así. ¿Esa gente era principalmente de dónde? ¿Era de Pucón, venía de Santiago? ¿Dónde vino este público? Claro, la difusión, claro, al ser el primer evento también tenéis diferentes normas. Por ejemplo, al ser nuestro primer TEDx teníamos un aforo máximo de 100 personas en sala. Ah, eso es una exigencia Es de una parte exigencia por ser tu primera Ah. versión, como que te tenés que ir ganando la confianza de agrandar tu licencia. wow, la ¿Cachai? licencia tiene que ver también con... Ya, eso no... Exacto. no, ya. Entonces, primer año es un aforo de 100 personas. Creo que el segundo son 300, 500 Ya. y así. Y también tenéis que ir a una charla TED en Estados Unidos como organizador para ver cómo se hace. Entonces, al ser nuestra primera versión teníamos un aforo súper reducido, con 100 personas presenciales. Se nos iban entre colaboradores, familiares de los speakers y algunos agentes de cambio que sentíamos que era relevante que estuvieran. Pero era como, no, pues tiene que verlo más gente. Si esta cuestión es una celebración, tenemos que darle el carácter de fiesta. Es importante celebrarnos. Claro. La fiesta no es solamente una cosa pasatista de perder la conciencia, todo lo contrario, es concientizar este valor común. Entonces generamos esta cosa que también está bajo licencia, que es la Watch Party, que son transmisiones simultáneas en pantalla, digamos, de manera sincrónica, en donde lo puede ver más gente. Entonces hicimos uno ahí en el patio de la UFRO, y era bonito porque la gente podía ir con familia, por ejemplo, como algo que pasa mucho, como somos 2, tenemos guau, niños chicos, adentro de la sala era como una misa la cuestión, era un silencio absoluto, pero afuera sí podíais tener a tu niño que no va a estar 2 horas sentado, o podéis ir con tu mascota, te podéis tomar un rico gin Klein, te podéis comer algo, y eso también fue bonito, como incorporar emprendedores locales, marcas que hacen cosas diferentes, que son de acá, que quieren seguir acá, y eso como que siento que cerró un poco el circulito y quedó como en la retina como un evento como memorable. Oye, ¿y cómo ha sido, me pregunto yo, la experiencia, cómo fue la experiencia para los speakers? Y porque me imagino que mucho era la primera vez que se enfrentan a algo así, y qué ha pasado con ellos desde entonces, y cómo fue para mí ese feedback. Ujú. Eso ha estado lindo y está haciendo también, porque hubieron mucha interseccionalidad entre ellos. Las 3 temáticas de este encuentro fueron cultura local, desarrollo sostenible e industrias creativas. Entonces algunos venían más del desarrollo sostenible, por ejemplo, el Mauro Torres, que viene de Bioantu, que son estas piscinas de decantación que usan biofiltro, ok, y se conecta con la huertera, decía, oye, ¿tú cachai que eso está lleno de nutrientes? Esto podría... Entonces empiezan a ver como encuentros que quizás eran muy improbables, porque la Vale está con el mundo huertero, con mujeres, y el otro está haciendo piscinas de decantación a nivel global, quizás no se iban a encontrar nunca. Y esa era la idea, como yo, desde mi background, que quizás viene más desde las artes, por ejemplo, me cruzo con alguien que está haciendo un emprendimiento y alguien más propio de las culturas locales, y juntos trenzamos en un restaurante que ocupa algunos criterios de acá, que tiene una cartelera de acá. Ok, entonces esto es mejor, es más pertinente, es más coherente con el lugar, tiene prácticas más sustentables y tiene más que ver con la sociedad que queremos en el fondo promover. Y seguramente es más diferente, seguramente lo puede una persona elegir frente a otra, ¿cachai? Entonces yo creo que son esas las trenzas como virtuosas que te generan este tipo de encuentros, ¿cachai? Que propician la pichanga. Sí, no, este networking que tú hablas, claro, es algo que yo me imagino que debe ser súper bueno. Claro, porque ahí conectas partes que uno, como tú lo dijiste, que uno dice, ¿qué tienen en común? Bueno, ahí dice, algo siempre hay. Sí, uno va conectando. A mí me pasa un poco de una forma más sincrónica esa palabra que lo ocupaste de acá con estas entrevistas que hacemos, si bien son 1 a 1, pero me pasa que, pero en el capítulo 2 estamos conectando con el 4. Exacto. Y finalmente todo de alguna u otra forma se viene conectando. Así que, de hecho, este propio formato que estamos haciendo hoy también es como una idea que también saqué de lo que está de moda ahora. Está en Estados Unidos estas conversaciones largas. Claro. Que también es como así tiene esta idea de los TED de transmitir algo, pero acá es como
con una conversación de 1 Más hora, 2 horas. distendida, claro. Mientras el TED, claro, es la concentración de 10, 12 minutos, que me encanta, así que son, claro, todas esas cosas buenas hay que Claro. homenajearlas, como dice un amigo, no copiarlas, homenajear. Así que en el caso tuyo más... No, es más como formato, decía sí. Picasso, es que el artista no copia, el artista roba. Sí, claro, exacto. Exacto. Oye, cuéntame, entonces, bueno, y yo me imagino que las relaciones con la universidad, con la alcaldía, todo deben haber estado contentos, me imagino, ¿sí? Claro, o sea, se empieza a generar este hito, ¿cachai? En el fondo también es importante como a nivel local, como para hacer instancias para la comunidad que también atraiga. El tema de TEDx es súper loco, como trae gente de todo el mundo, me conectó contigo, me conectó gente de España que vino, gente de Santiago, como es un magnetismo en torno a este argumento. Entonces también es una comunidad que les gusta la idea de valor, les gusta aprender de cosas que no saben, de ver cosas, en el fondo, gente haciendo cosas increíbles o ideas valiosas. Oye, ¿y qué viene ahora? Es decir, con el TED, es decir, porque ya tú me imagino que tú cierras acá, le mandas las cosas también al TED grande, te dicen bien hecho y después se viene una segunda versión. ¿Cuál es tu idea con respecto a esto? Sí, justamente. En el fondo ahora, hoy día mismo enviamos los videos y esto lo digieren ellos, lo suben a su plataforma y como tú decías, claro, nosotros queremos hacerlo sí o sí el próximo año. Para nosotros fue una instancia rica de organizar, rica de vivir, quedan contenidos, ¿cachai? No es un evento que después se diluye, sino que quedan contenidos pertinentes que después pueden mediarse en el contexto educativo, escolar, universitario, cívico, de adultos, ¿cachai? Se visibilizan personas, iniciativas, entonces justamente genera este cruce, no es solo cultura, no es solo... Es como el cuerpo humano, somos todos. Pero me imagino que tú puedes ir cambiando los temas, no es el mismo tema, ¿verdad? Sí. Podéis postular a una como un cambio de foco. Ya, perfecto. Cada año podéis darle como una curatoría diferente. Ya, Sí. perfecto. ¿Pero tu idea es mantener esa línea? ¿O Mi idea es mantener pertenencia local, sí o sí. Sí, Ya. sí. Porque en el fondo, por ejemplo, en esta versión no integramos una persona que hable sobre la relación con los animales. Súper importante ya. Claro. Hay muchas temáticas que me hubiese gustado, o los aves, que como todo el mundo animal, que tiene un valor ecosistémico brutal, y que hay gente muy notable haciendo cosas allá, no lo integramos porque la gente no podía, ya teníamos la nómina completa, en fin. Entonces, yo creo, al menos tengo cantera para hacer un TEDx Pucón varios años más. Bueno, ahí vamos a estar Sí. apoyando y ayudando y la próxima vez también ser más partícipe de las charlas, que este año tratamos de ayudar ahí, pero fue un poco complicado estar ahí sirviendo y ver, pero Y disfrutando. vamos a estar, bueno, para eso están los videos, así que vamos a Eso. verlos ahí. Oye, y cuéntame, bueno, tú tienes también una organización, Objetos Naturales, ¿cómo se llama? Obras naturales. Objetos, yo me fui Objetos. al tiro a la capitalista. Yo creo que me confundí que hay una cervecería muy buena en Argentina, Objetos Perdidos. Yo Mira, creo que ahí hice buen nombre. hice el cruce, sí, no, muy buena, Ajá. gran cervecería. Sí. Oye, entonces, Obras Naturales, sí, Sí. creo que es más. Y Sí. cuéntame, tú estás, bueno, estás en esa organización y todo, y cuáles son, aparte de la charla TED, cuáles son las cosas en las que estás involucrado y que se vienen ahí como para Buenísimo. estar atentos. ¿Sí? Sí, mira, Obras Naturales es una organización, una corporación sin fines de lucro que trabaja en fortalecer la relación con la naturaleza. O sea, es todo lo que hemos estado hablando. Y lo hacemos a través de las artes como ejercicio, como un facilitador de esta relación. Y con sustento hemos acunado el término artes más, así como no sé si has escuchado como ciencias más. Ya, perfecto. Que artes más es como que integra las ciencias sociales, los saberes locales y de alguna manera también la observación de los lugares, que vendría a ser la ciencia. Entonces, en Obras Naturales tenemos son dos grandes ejes articulados de diferentes maneras, pero uno es como full comunicaciones, que es como un proyecto como el TEDx, que obviamente incorpora educación, pero es comunicación y básicamente nuestro argumento basal, por eso nos llamamos Obras Naturales, son obras de arte inspiradas en el territorio natural local. Entonces tomamos ese insumo como una manifestación, digamos, de esta relación sensible con el territorio. Entonces abarca, por un lado, nos ha servido para acercar a audiencia a entender muchas veces lenguajes plásticos, y también es como una actividad, digamos, de medioambientalismo desde el refuerzo positivo. O sea, okay, acá hay una historia de amor, es como lo mismo que te decía como de las personas. Yo te puedo describir a mi esposa con sus características físicas, pero si te muestro un poema que hice de ella, seguramente te estoy hablando mucho de ella. Entonces, esas son campañas comunicacionales
que en el fondo buscan, el proyecto Matriz es como una página web y una app que en el fondo es un mapeo de todas estas obras en el territorio, y a partir de eso generar diferentes interacciones, desde linkeos con artistas para comprar obras, desde vincular artistas gestores a comunidades educativas, que se conecten entre ellos, divulgar, promover, etcétera. Eso está genial. Bueno, nuestra última invitada, Claudio Mellado, perdón. Ya me curé y eso que no tiene alcohol, así que estoy como Barney. Es en el una capítulo. actitud, Sí, es una actitud. yo creo que psicológico es como el capítulo de Los Simpsons cuando Barney quiere ir al espacio. Así. Eso. Bueno, hablábamos que ellos, Claudio Mellado con su equipo, ellos son curadores de semillas y están haciendo todo un tema muy entretenido. Y hablamos de que una de las necesidades era, bueno, ¿qué pasa que si tenemos a tanta gente cultivando cosas orgánicas o naturales, cómo la conectamos con el consumidor? Y en el arte pasa lo mismo, me imagino, lo que dices tú, así como conectamos a esas personas que tienen obras valiosísimas y que a veces las venden, o las venden a precio huevo, o de repente o simplemente no las venden porque no saben cómo conectar. Así que creo que es súper importante esa red, así que genial, no Sí. sabía que se trataba de eso tu organización y que Sí. está genial que hagan ese paso. Sí. Y en el fondo ha sido bonito porque ese es como el brazo comunicacional que está linkeado con el otro brazo que es mucho más focalizado en la educación formal, digamos. Que trabajamos en capacitaciones docentes con foco en bienestar. O sea, la comunidad docente hoy día está así como red flag, alerta de como están muy quemados, están muy cansados. El desafío de educar hoy en día es muy grande como para absorberlo en solamente el cuerpo docente. Entonces trabajamos en actividades de bienestar justamente a través de esta herramienta. Y lo que hacemos es, ocupamos metodologías artísticas, pero que son jueguitos con la palabra, como toma un árbol, imagínate que hace un recorrido y que le dice las piedras, como pie forzado, para poder tener una actividad con la literatura, con lo visual, lo gráfico, lo fotográfico, lo audiovisual, sea cual sea el caso, pero a modo de jueguitos para poder explorar un fenómeno natural. Vamos a explorar el viento, vamos a explorar la montaña. Entonces, de esa manera yo genero un espacio en que yo me vinculo de manera súper íntima, a mi manera, a mi exploración, con ese fenómeno. Y ahí se quiebra un poco esta historia de la montaña es esto, apréndetelo. Claro. Como no, la montaña es la montaña, yo la voy a conocer y dame vías para conocerla y después explícame el punto de vista observado, que suele ser científico, que tiene ciertas conclusiones. Pero la montaña no es una cosa, es una relación con la montaña. Y ahí la arte, en el fondo, cuando son ocupadas como con ese foco, son muy generosas. Y la naturaleza siempre nos lleva como a ese tono, digamos, propicio de entrar en la contemplación, de acallar la mente, de escuchar, de percibir y de volver a este estado natural que es nuestra naturaleza también. Oye, y bueno, conectando ahora, vamos a ir a lo opuesto a lo natural, que es lo artificial, que también siempre es un tema que tocamos al final de este programa, que es el advenimiento de la inteligencia artificial, que ya está permeando en todas las áreas. Entonces, yo quería saber cuál es tu relación con eso, y finalmente yo sé que no son posturas antagónicas, pero chistoso hablar de lo tangible, de la montaña, de lo natural, con ahora vamos a este mundo virtual, artificial, como se llame. ¿Cuál es tu relación con eso y cómo lo ves tú y cómo se integra eso hoy en día en la educación y en la misma naturaleza también? ¿Sí? Buena pregunta. Mira, a nivel personal yo creo que es una herramienta increíble. Como toda herramienta que aparece en el mundo importante, cambia todos los paradigmas del pasado y eso genera siempre resistencia. Yo me acuerdo históricamente cuando hablan que apareció en los discos de vinilo. Decían que era una cuestión diabólica, que eso iba a matar la música, porque la música tiene que flotar desde el instrumento y los armónicos y todo eso, que también puede ser. Sí. Pero eso hizo que mucha gente pudiera escuchar música en todo el mundo gracias a ese invento, y mucha gente accedió, por lo tanto se acercó a la actividad, y sí o sí fue un invento virtuoso para el fenómeno del sonido. Bueno, ahora, de hecho, tú haces ese ejemplo, no lo había pensado, que si hacemos la trayectoria es más heavy, porque tú dices, ya, están los instrumentos reales, así que son, después está el vinilo, y dice, no, pero ¿cómo dices tú? No estamos captando. Después cuando sale el CD digital, dice, no, pero ¿cómo? Si estamos pasando lo análogo, porque el disco vinilo es análogo, es de verdad la música, claro, que está ahí. Esto es análogo. Después sale el MP3 y la gente alegada, estás agarrando y estás comprimiendo y le estás quitando ondas para aquí y para allá, entonces ya como paren, así en qué momento estamos así como, siempre hay una resistencia
el cambio en eso. Exacto, o cuando también con los automóviles también, como no, ahora es como ya no existen las distancias, como que el ser humano, y evidente, nos transformamos en otra cosa. La fotografía también, la fotografía cuando ya lo mencionamos, salió la foto y la gente, no, mataron el arte, ¿cachai? Exacto. Ahí está. Hoy día hay artistas espectaculares haciendo fotos, Exacto. entonces es como que, bueno, sí. Y yo soy de la postura, como, no sé, optimista al menos, de que creo que toda la parte como de sobre-tecnificación del ser humano, en el fondo va a dejar de tener valor. Porque ¿qué es la IA? Y yo difiero un poco del término inteligencia. Yo creo que una inteligencia es un organismo que se vincula con las cosas y en esa relación descubre maneras virtuosas. Pero es un punto de vista, una inteligencia. La IA toma todas las relaciones de la humanidad, las más consensuadas, para articularlas y ordenarlas. Lo cual es genial. Es una tremenda herramienta, obvio. Pero eso permite agilizar muchas cosas que son obvias, como armar un mail formal para alegar porque te cobraron mal la cuenta de la luz. Genial demorarte 30 segundos en eso y no 40 minutos escribiendo. Hay muchas, no sé, postulando a fondos también. Una idea valiosa va a tener más valor por la idea más que cómo la sistematizas. Porque sistematizar las cosas va a ser muy asistido. No, sí, y cuéntame tú que estás también involucrado allá en una, bueno, como dices tú, con la naturaleza, con personas, que todo, que mucho, uno tiene esa idea de repente que hay mucha gente que se va a Pucón un poco más en esta onda media hippie, diciendo nos vamos a alejar de la ciudad, de la tecnología, y cómo están ellos, así, de tu entorno, adoptando esto. ¿Es un rechazo o es decir, oye, en realidad igual esto me ayuda finalmente a conectarme más? Porque también están esas dos posturas, ¿sí? Sí, hay de todo, pero yo creo que todos... por lo menos yo y muchos de mis amigos era como, esta cuestión así, no, me están quitando como mi capacidad intelectual, como me están robando mi esencia y se la están robando porque Google la está vendiendo. Y después caché que en el fondo es una relación nuevamente, es una relación con un instrumento y si tú le decís como hazme algo y no le dais dimensiones, pistas, te hace una cuestión absolutamente como fomísima, es como un pan. Hazme la receta del pan, te va a hacer un pan, pero un pan fomísimo, una cerveza fomísima. Pero si tú le das todos tus elementos, tu narrativa, tu onda, te ayuda a facilitar eso. Y eso es lo que han hecho la tecnología siempre. Siempre nos ha facilitado el proceso. Entonces, yo creo que a nivel general va a ser un choque importante porque nos va a demandar justamente como fortalecer esta capacidad creativa mucho más única, facilitada por esta herramienta. Yo creo que siempre pongo el ejemplo que va a terminar como el mundo de Star Wars esta cuestión. Como unos robots haciendo todo lo técnico, arreglando los autos, ¿cachai? Haciendo todo. Y los otros hay que ponerse Jedi para fortalecer la fuerza, ¿cachai? Que son capacidades humanas también. Bueno, hablando de IA, nosotros tenemos una tradición, hace un par de capítulos. Tenemos a Pia, que es el Podcast Intelligent Assistant, que nos va a hacer nos vamos a tirar de allá una pregunta de No te puedo creer. de IA. ¿Y ya qué sucede? Cocha, ya me la eché. Mira. Ya, sí, ya. Perdón, Pia. Pia. Ya. Pia, castigá. No, dale. Pregunta indiscreta. Ya. Bueno, el día que vengan a dominar las IA van a ser primero tú destruiste a Pia. Así que Te mofaste de nuestro gremio. claro. Ya. Gonzalo, si pudieras plantar hoy una semilla, literal o metafórica, que florezca en Pucón dentro de 10 años, ¿qué sembrarías y qué te gustaría que la gente estuviera haciendo con ese fruto en 2035? Mira, a mí me gustaría que las personas de Villarrica, Pucón y de todos lados adquiriéramos como las actividades artísticas en todas sus formas como una actividad de bienestar, así como hacemos deporte, así como tenemos relaciones sociales, sacar el arte o la actividad artística en todas sus formas como una cuestión como con barreras de que soy bueno, no soy tan bueno, no sé, porque en el fondo cuando uno ocupa el arte para la autoexploración y para el compartir con los demás es puro regalo. Entonces sembraría esa semilla que entrara a esto, y más encima cuando uno hace, evidentemente aprecia mejor
Seguramente tú que haces cerveza y gin aprecias mucho lo que hacen otros colegas que hacen cerveza y gin. Has aprendido, se abrió un paradigma increíble de posibilidades. Y ahí me gustaría que el arte, así como está la meditación para la mente, el deporte para el cuerpo físico, siento que el arte es nuestra herramienta para conectar con los sentires, con la emocionalidad. Y me gustaría que se bajara del Olimpo y que entrara al mundo real usable, porque es útil. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta y muchas gracias a Pía también ahí, que volvimos a armar. Así que muchas gracias, Gonzalo. Tenemos acá también un regalo que vamos a dar, pero lo vamos a hacer hoy día aprovechando que el día está lindo, pero helado, como yo. Córtalo, señor director. Vamos a ir ahora afuera a hacer un pequeño presente. Cámara amiga nos sigue ya. ¿Ah? Sí. Nos sigue la cámara amiga. Sí, así que bien. Así que vamos para allá. Vamos, chiquillos. Bueno, estamos acá con Cedrón y tenemos el regalo acá de nuestro chico para tomarlo Camilo. Solito o con tónica o de otra forma. Así que nuevamente, muchas gracias por venir. Gracias, Camilo. Y nos vemos para el tema. Eso. Aquí hay varios speakers posibles, así que pueden hablar de varias cosas. No vamos a decir de qué, pero pueden hablar. Así que, Mira, qué lindo el arte.